Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diego Martín Raus. Soy el director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Y bueno, la idea es decir algo sobre Antonio Cafiero, dado que se está en la semana donde se recuerda los 100 años de su nacimiento, ¿sí? Antonio Cafiero fue un político, ¿sí? Pero claro, cuando uno dice un político puede decir muchas cosas, o política hace mucha gente, incluso los militantes, gente que va y que viene, pero hay que tener en cuenta también que a veces decir que es un político quiere decir que es alguien que tuvo un protagonismo político preponderante, muy central en la historia política de un país. Y Cafiero pertenece a esa clase de políticos, ¿sí? Esa clase de políticos, por poner personajes históricos que todos conocemos, para dar un ejemplo, como puede ser Irigoyen, como puede ser Perón, como puede ser Balbín, es decir, gente que todos conocemos, y creo que Antonio Cafiero estuvo en esa línea. Estuvo en la línea de los políticos que hacen historia política en un país. Antonio Cafiero tuvo, por supuesto, una trayectoria política muy, muy larga, ya desde las épocas del primer y segundo peronismo, cuando se acerca al peronismo, ¿sí? Durante el exilio de Perón y la proscripción del peronismo, siguió teniendo una actividad importante dentro del partido peronista y la política argentina. Pero Cafiero cobra un énfasis especial, un vuelo especial que lo transforma en esos políticos que hacen historia a partir de la vuelta del peronismo. A partir de la vuelta de Perón y la elección de 1973 y la vuelta del peronismo al gobierno en la Argentina. Y a partir de ahí Cafiero va a tener, y esto es lo que quiero resaltar en estos breves minutos, Cafiero va a tener la característica de haber tenido una actuación estelar, esplendorosa, en los momentos en que más se necesita de una clase política. Porque hay personajes políticos que atraviesan la política de un país en los turnos que le toca, como funcionarios, son gente de nombre, etc. Pero hay políticos, y este es el caso de Cafiero, que sobresalen porque en cada momento difícil o en momentos difíciles siempre supo estar a la hora, siempre supo estar a la altura de las circunstancias, quiero decir, y siempre con una actuación absolutamente impecable, tanto en términos políticos como en términos de moral política, si se quiere, ¿no? Es decir, donde a veces se dejan de lado los intereses propios, los nombres propios, y se pone al servicio de esa situación que necesita o necesitaba para resolverse de gente como él. Resalto 3, 4 episodios de la vida de Cafiero para ejemplificar lo que acabo de decir. El primero es cuando asume como ministro en una época muy difícil, junio del 75, donde hay una inflación muy grande, hay un conflicto político muy fuerte, se solicita la suplencia de Isabel Perón y se nombra presidente interino a Luder. Es decir, el peronismo político, el peronismo del partido, agarra la situación política en un momento absolutamente álgido, porque se sabía que ya se escuchaban los tambores de las Fuerzas Armadas. Y en ese interín de la presidencia provisional de Luder, Cafiero asume el Ministerio de Economía, que era el más dificultoso, porque la Argentina estaba al borde de una hiperinflación. Segundo momento estelar en la trayectoria política de Cafiero. Luego de la derrota del peronismo en 1983, el triunfo de Raúl Alfonsín, ¿sí? Y una derrota del peronismo que en ese momento se leyó como asombrosa, pero no lo fue tanto. No lo fue tanto. Ese peronismo que se presenta a las elecciones con la candidatura de Luder, pero sobre todo con lo que hay abajo, no leía bien la hora. Era un peronismo que venía incluso descargando tensiones de los 70, era un peronismo que estaba dividido en varios factores de poder, el sindicalismo,
personajes como Herminio Iglesias, etcétera, ¿sí? Y era un peronismo que tiene un mensaje muy confuso, muy fuera de lo que se necesitaba en ese momento, que es lo que hace Alfonsín muy bien y gana las elecciones. Cafiero se da cuenta en ese momento que de seguir así el peronismo como partido y como entidad política estaba en riesgos ya de ir colapsando. Y es en ese momento que toma en sus manos una decisión dentro del partido político, junto con otros políticos, uno de ellos Menem, otro de las otras, otro Carlos Grosso, pero donde él era el protagonismo y el que tenía esa idea y funda lo que se llamó en ese momento la renovación peronista. Y la renovación peronista renovó, valga la redundancia, al peronismo, lo transformó de nuevo en una fuerza política confiable. Por esa renovación, Cafiero gana la elección de gobierno del gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1987, al candidato radical Casella, ¿sí? Y impulsa nuevamente al peronismo a la política argentina, algo que se consolida con el gobierno de Menem, que le hace, recuerden ustedes, y si no lo recuerdan es bueno mencionarlo, Menem llega a esa elección, a esa candidatura, porque el peronismo dirime sus candidatos en una elección interna. Cuando Cafiero, que luego de la renovación, con el triunfo del 87 en la provincia de Buenos Aires, era legítimamente quien podía él solo postularse como candidato a presidente por el Partido Justicialista. Acepta competir con Menem, que le propone la competición, pierde esa elección interna y acepta la derrota y Menem es candidato. En el interín, un poquito antes de eso, recordemos el famoso tema de los carapintadas, ¿sí? Y lo que le costó a la Argentina del 85-86, nuevamente, al 87, una sonada militar, en este caso de los carapintadas, cuando hacía 3 años solamente los militares habían dejado la dictadura, y donde Alfonsín tiene que negociar bajo condiciones y presiones muy fuertes, ese levantamiento de Semana Santa, y cuando ofrece al pueblo en la Plaza de Mayo lo que se había negociado y cómo había sido la cosa, quien estaba al lado de Alfonsín, apoyando a Alfonsín, pero apoyando el proceso democrático, era una vez más Antonio Cafiero. En ese sentido, quiero decir que Cafiero siempre estuvo a la altura de las circunstancias, apoyando lo que había que apoyar y haciendo lo que había que hacer. Yo creo que este es una de las cuestiones que hay que rescatar en Antonio Cafiero. Hay que ver en toda su dimensión, porque reitero, son estas y otras actuaciones en lo que a veces hacen a un político de los tantos que hay, alguien que hizo historia política y que hizo política para la historia de este país.